Bienvenidos a Entre Testimonios, el espacio donde cada historia cuenta. Aquí, las voces reales se encuentran con emociones auténticas, historias que inspiran, que cuestionan y que nos conectan con lo más profundo de la experiencia humana. Si alguna vez has buscado respuestas en las palabras de otros, si has sentido que una historia puede cambiar tu forma de ver el mundo, entonces estás en el lugar correcto. Prepárate para escuchar, reflexionar y sentir. Esto es Entre Testimonios. Comenzamos. Bien, pues bienvenidos a este podcast. La verdad, este podcast, su nombre es Entre Testimonios. El punto de esto es pues ver un poco más la profundidad de los testimonios y cómo pues fortalece nuestra fe, ¿verdad? Sabemos que al compartir un testimonio pues podemos pues fortalecer la fe de los demás y tu testimonio puede fortalecer pues la fe de los que te rodean, ¿verdad? Entonces, el día de hoy pues tengo un invitado que lo vamos a entrevistar, cómo él fue su proceso al llegar a Dios, cómo él pues como cuál fue su testimonio, ¿verdad? El antes y el después. Y hoy pues tengo de agrado de invitar a Luis Flores. Buenas noches. Pues presentate, Luis. Bueno, soy Luis Flores, a secas, o si me crees mi nombre completo, Luis Fernando Flores Mazariegos. Tengo el honor de estar al frente de una red de nuestra iglesia y pues no es, se dice fácil, pero no es tan sencillo como parece. Pero simple y sencillamente es así en el ministerio y de ahí pues podemos hablar de muchos otros aspectos en la vida diaria, pero en sentido orgánico eso. Bien, la verdad es que pues creo que es una persona que no necesita presentación, ¿verdad? Pero pues para las personas que no te conocen, pues es muy importante, la verdad, lo que acabas de decir. Pues ahí sí que es un podcast donde vamos a profundizar sobre las personas y cómo las personas que vienen aquí, cómo se han encontrado con Dios, ¿verdad? Entonces, eh, me gustaría preguntarte, así como dijiste al principio, a secas, tu historia personal de cómo conociste a Dios. Mira, puedes decir que tuviste un encuentro divino, puedes decir, para sonar más espiritual, no sé, cualquier cosa que sea espiritual, pero al final cuando una persona tiene un acercamiento con Dios realmente, no es que pongas mucho empeño para hacerlo, porque la Biblia dice que Él salió a buscarte primero. Entonces creo que fue eso, no, yo no pasaba por un momento de muerte, de físicamente o económicamente en quiebra o anímicamente mal o una vida completamente de pecado. Pero fue hace mucho tiempo, creo que Dios te tiene un llamado y estás marcado por ese llamado, por esa situación que Dios quiere para tu vida. Y aunque confabules para no hacerlo, eh, vas a llegar al punto en el que Dios te quiere. Hoy, esta semana, hablamos de Jonás, como él desobedeció la orden del Señor de ir a Nínive, y a veces nosotros estamos en esa situación, pero sea lo que sea que Jonás hizo para evitar su misión, terminó haciéndola. Igual nos pasa a nosotros, a veces puede que te tardes 1 año, 2 años, o te pases la vida entera, pero si tenés un llamado, Dios va a hacer que lo cumplas. Y creo que en mi caso fue justamente eso, desde muy niño. eh, Tuvimos muchos acercamientos con Dios, pero siempre con esa situación, como dijo el profeta, es que soy muy chiquito. Sí. Entonces después te vas volviendo más grande y te vas dando cuenta de que hay otras cosas más importantes, pero así es. Para entrar ya en conclusión a la pregunta, fue hace algunos 20, 23 años que en un programa de radio que daban por las mañanas, escuché al pastor Cash y cada cosa que él decía impactaba mi vida positivamente. Entonces,
Yo decía, yo quiero ir a conocer, a saber dónde está la iglesia. Y pues fue así como empecé en Casa de Dios. Y después de haber visitado otras iglesias evangélicas o de tener muchos amigos de otras religiones y sondear y realmente sentir que Dios te está llamando en un lugar en específico, o como yo siempre se lo he dicho a todos, puedes estar en cualquier iglesia, pero si Dios te trajo a donde estás es porque realmente tenés facultades que puedes desarrollar ahí. Entonces creo que Dios no se equivoca y tiene un plan para ti, tiene un plan para mí, así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con todos, pero en esencia es en detalle, fue hace algunos años, 2000, año 2000, año 99, por ahí, que todavía estaba la iglesia en la bodeguita. Fui un par de servicios a la bodeguita. No me quedé porque tenía otras cosas más importantes en mi vida que hacer, Sí, ¿verdad? Como molestar y jugar fútbol. sí, me imagino. Pero luego ya me establecí, ya nos pasamos a Pinula y ya es otra historia. Y como yo he escuchado hablar mucho acerca de la bodeguita, ¿puedes describir acerca de cómo era físicamente? La ¿Esa bodeguita, producción bodeguita ahí? La bodeguita, el pastor ha comentado muchas veces que era una bodega, y es que literalmente Ajá, era una bodega adaptada para hacer iglesia. Fue con el tiempo, porque yo en una ocasión, pues, la primera vez que fui, todavía no tenían aire acondicionado y la gente estaba retumbando hasta el parqueo. O sea, ajá, era demasiada la gente y era un calor, como que estaba uno en Reu a cierta hora, porque era mucha gente, una aglomeración de personas ujú, y el calor y no había aire acondicionado y los niños revoloteando por ahí. Se cambió todo porque pues la iglesia siempre ha sido muy organizada, el pastor siempre ha tenido ideas claras de lo que es una buena iglesia, y aún con las limitaciones y todo lo que no había ahí, la iglesia fue cambiando, evolucionando y se convirtió en una iglesia muy bonita, aunque en la bodeguita, ¿verdad? Ya los niños después tuvieron sus aulas, había aire acondicionado, entonces después el pastor puso las sillas y más parecida a lo que ajá. siempre hemos tenido, o lo que conociste, o lo que conoces, pero la bodeguita era eso, algo que fue cambiando y evolucionando para convertirse en una iglesia, pero si la vas a ver actualmente, ahí está, sigue siendo una bodega, Sí, se la es un quedaron. taller, y ahí está todavía la bodeguita. Fue muchos años después, fue otra iglesia que se quedó alguien ahí con la bodeguita y hicieron otra iglesia, pero ahora pues es nuevamente un taller y ha de tener algunas comodidades porque se quedaron ahí, ¿verdad? Pero es un taller. Y ahí nos reuníamos también para reuniones de encuentro y era emocionante, pero eh, fue su otro tiempo, ¿verdad? Ahora Sí. disfrutamos de otras muchas cosas que No, y no las para mí cambiamos. también es importante hablar acerca de este proceso de la bodeguita, ¿verdad? Porque yo he escuchado hablar, al menos a mí me tocó ir al Templo Pinola, fue por un congreso, pero es importante también mostrarle a las generaciones de hoy en día, ¿verdad? De todo el proceso que se tuvo que vivir para lo que hoy pues tenemos acceso a la iglesia, ¿verdad? Entonces es por eso que te mencionaba acerca de la bodeguita, porque pues apuesto que si pregunto a un joven hoy en la iglesia, pues no creo que sepa acerca de la bodeguita. Entonces, pues y fue bastante importante también para para el ministerio en lo personal tuyo, ¿verdad? Acerca de la bodeguita. Entonces, ahí fue donde tuviste tu acercamiento, o sea, la radio. Sí. Después de la radio, pues visitaste a otras Ujú. iglesias, pero tú fuiste ahí a la bodeguita, ¿verdad? Es ¿Cierto? correcto, es correcto. Después de ver cómo era la iglesia de la que el pastor hablaba por la radio, de tener esos primeros acercamientos, ya después ya solo me entero, igual por la radio, que había una transición de lugar y nos fuimos para Pinula, y pues ahí ya logré involucrarme más porque al final es parte de la decisión que tú tomes. Puedes estar en X lugar, o en el más grande, en el más pequeño, o tener todas las comodidades o no tenerlas, pero al final el que se involucra en lo que se hace sos tú y nadie más. Entonces, ya en Pinula, pues
nos involucramos en los grupos y logramos estructurarnos en realmente lo que es la visión de Casa de Dios, que esa es la razón de ser, pues, de la iglesia, es trabajar en la visión que el Señor nos ha dado por medio de nuestro pastor, y eso es lo que realmente nos ha movido a permanecer y a luchar a pesar de muchas situaciones que uno mismo a veces se busca, porque creo que el primero que confabula en cuanto a la continuidad de tu llamado o de tu vida cristiana, uno de los más importantes es uno mismo, ¿verdad? Sí, Porque definitivamente. siempre tenés o excusas o situaciones que las pones por delante de lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Pero bien, entonces, cuando llegaste ahí, ¿comenzaste a servir de una o tuviste un proceso al meterte al servicio? Tuvimos un proceso de aprendizaje porque la visión es clara y dice que se nos enseña a dar la vida por los amigos. Entonces, en esa parte tan clara de la visión, tenés Sí, que aprender cómo se trabaja. Por eso es que Jesús pasó con sus discípulos 3 años enseñándoles realmente cómo era que se debían hacer las cosas. Posiblemente si Pedro hubiera sido ocasional, no hubiera sido el discípulo que fue. Y es esa continuidad la que te permite ujú, desarrollar los talentos que tú a veces ni siquiera sabes que tenés. Porque te pueden decir desde niños que tenés madera de líder, pero al final no la desarrollas o no sabes para qué ser un líder, sí, porque puedes ser un líder negativo y tener amigos y los guías a malas cosas, porque dentro de lo bueno o lo malo, los guías de alguna forma. sí, Y hay mucha gente, más gente, seguidores que líderes. Entonces, esa es otra cosa, sí, que si sos un líder, tenés que saber cómo encauzar a las personas y cómo motivar a la gente y cómo influir sobre las personas de manera positiva. Entonces, Casa de Dios te enseña a que eso se haga, porque la visión comprende en la parte del aprendizaje que es por medio de la academia de ADL, que es fundamental para tu vida cristiana en cuanto a las enseñanzas que el pastor da, que son basadas en la Biblia, porque en ADL, el que ha tenido la oportunidad de recibirla o el quien la va a recibir, vas a ver al pastor predicando precisamente en la bodeguita y sí, hablándote de una iglesia que todavía no existía en ese sí, sí, momento, sí, ¿verdad? sí, Entonces, mirase la fe y mirase el propósito de Dios en las palabras de nuestro pastor, porque no había nada de lo que él menciona y vamos a sí, llegar a ser una iglesia así y no va a caber la gente y todo lo que se nos enseña y hoy lo miramos hecho realidad, pero parte de las enseñanzas de ADL que es muy importante para nuestra vida cristiana. Entonces, sí, en sí, ese sí, lapso aprendes a cómo realmente vos vas a dar la vida por los amigos, cómo es que vas a trabajar en la visión y vas a permanecer haciendo algo que te motive a seguir con tu vida cristiana. Cuando a mí me presentaron esta visión en el encuentro, yo dije, como decimos nosotros los guatemaltecos o chapines, de aquí soy, porque yo encontré realmente una motivación y un propósito para permanecer yo en la visión ujú, precisamente. Entonces, yo siempre he sido una persona que está rodeada de muchas personas. Por eso te decía lo del liderazgo. sí, sí, Entonces, siempre estuve rodeado de mucha gente y cuando yo aprendí esto, me enseñaron la visión me impregnaron de eso mismo en la academia, en el encuentro, en la continuidad de la iglesia, al escuchar hablar de mi pastor. eh, yo dije, tengo que enseñárselas sí, sí, a todos, sean amigos o no amigos, vecinos o no vecinos, o la gente que se me atravesara, yo la invitaba a la iglesia. Y no sé cuántos he llevado a la iglesia, pero han sido bastantes. Y, y se los presenté a todos mis amigos de la cuadra. Siempre teníamos 3, 4, 5 equipos de fútbol, todos se fueron a encuentro, todos conocen la iglesia, muchos de ellos están, muchos de ellos no están, porque también hay que decirlo, sí, pero es la situación de cada persona, ¿verdad? Porque ujú, lo que es para mí posiblemente no era para otro, pero al final el pastor siempre dice en una de las prédicas de estas de academia, muchas de las personas que están aquí hoy recibiendo esta academia, la oportunidad no era para ustedes, era para otros. Entonces, tomar la palabra y a veces la oportunidad no es precisamente es para ti, pero la vas a tomar
y yo fui una de esas personas. Posiblemente a mí no me tocaba, yo tomé la oportunidad y no la desaproveché, pero eso es en ese proceso de aprendizaje para realmente desarrollarse como la iglesia o como nuestra visión lo pide. Estás hablando acerca de la visión y me gusta mucho lo que mencionas y me recuerda mucho a lo de Moisés cuando Dios lo llama y él dice que pues es tartamudo, ¿verdad? Y gracias a la excusa de Moisés, pues se abrió la oportunidad a su hermano, ¿verdad? Ujú, A su hermano Aarón, si no estoy mal. ujú, correcto. Y me gusta mucho lo que dices porque probablemente la excusa de esas personas, de las personas que dijeron no, pues abrió la oportunidad para las personas que hoy quizás hoy en día están, ¿verdad? Entonces, o quizás la excusa que tú ibas a poner, pues le iba a dar la oportunidad a alguien más. Entonces, regresando al tema de la visión, pues quiero preguntarte si en algún tiempo tú viviendo en esa visión, cuántos años que has llevado, has tenido momentos de duda o de crisis espiritual y cómo lo superaste. Mira, creo que todos como seres humanos o como cristianos tenemos momentos complicados. Sí, no ha sido, no es fácil, pero tampoco es una carga complicada de llevar porque a veces yo oigo gente que dice que no es que ser cristiano y es bien difícil, es bien difícil. Sí, Pero nuestro pastor nos da una prédica donde dice es más fácil hacer lo correcto que lo incorrecto, ¿verdad? sí, Porque una mentira te desemboca en 3, 4 mentiras, cuando a veces lo más fácil era decir la verdad y listo, pues no te metiste a ningún problema. O como lo hizo nuestro pastor, o sea, cuando te metes a tener 2 mujeres, lo más fácil era tener solo una, ¿verdad? Porque, y bromea nuestro pastor y dice, ahora vas a tener 2 suegras, entonces si con una no podías, ¿verdad? Pero doble gasto no, también. es doble, doble todo, doble Sí, todo. Entonces, es mejor hacer lo correcto. Entonces, la vida cristiana desde cierto punto, pues yo entiendo cuando me dicen que es complicado, ajá, porque tenés mucho arraigo también con las cosas que a veces tenés que dejar, ¿verdad? Tal vez alguien que esté ligado o sumido en el alcohol y yo no sé qué es lo que se siente estar ahí y él me diga es que esto es difícil, posiblemente tenés que tener la empatía para entender su situación y saber que para él es difícil salirse de esa situación y empezar un camino ordenado y correcto como es lo que Dios quiere para su vida. Y así muchas personas, o alguna persona que te diga es que, ¿para qué? Yo no necesito eso. sí, Si está bien económicamente, si está bien su familia, si está bien su trabajo, si está bien en todos los aspectos humanamente que podamos hablar. Entonces, posiblemente él no sienta la necesidad de buscar del Señor y él está bien así como está. ujú, Entonces, son contextos diferentes de cada persona, pero el punto es que en mi caso en particular sí han habido etapas en las que no he tenido una continuidad con el ministerio como realmente nosotros hubiéramos querido tenerlo, ¿verdad? Pero vamos a lo mismo, pues que en algún momento no dudaste del tu llamado, sí, pero sí pones excusas para no seguir haciendo lo que haces que ujú, sabes que es correcto. Entonces, en ese lapso te pueden pasar muchas cosas, ¿no? sí, Como Jonás, que fue tragado por un pez, exactamente. y por no reconocer su llamado, en Pero el, no perdió su llamado. pero no perdió su llamado y no perdió su misión, la Ujú, que Dios le había puesto, pero en sí hemos tenido nosotros, y ya te digo nosotros como porque en, yo no soy solo yo, después pues yo me casé y tuve hijos ah, te y casaste. en esa Ah, situación, tuviste hijos. y en esa situación eh, hay momentos en los que el afán de la vida diaria Ajá, te hace estancarte en ajá, tu ministerio y en algún momento me tocó volver a empezar, ujú, porque después de yo tenía una de las redes más grandes en el Ministerio de Jóvenes que presidíamos, los que estábamos al frente. En mi casa no cabía la gente, había que alquilar sillas, mesas, sonido, todo. O sea, era impresionante la misericordia del Señor con enviar a las personas y porque realmente adoptamos la visión como debe de ser. Entonces, en una academia tenemos una prédica que se llama Dios sueña con multitudes y yo siempre he tenido claro que Dios sueña con sí, multitudes. Pero si te definitivamente. va a tocar tener una persona en tu grupo, pues bendiciones por esa persona. Pero si Sí, Dios te va a mandar 100,
pues 100 tenés que tener en ese grupo. Entonces nosotros hacíamos reuniones especiales y llegaban 150 personas. Entonces la gente ya no cabía en la casa, era un garage como de 8 metros para adentro y toda la casa en la calle, o sea, tenemos que alquilar a veces la calle para meter a las personas. Entonces, eh, 150 personas. sí, para actividades especiales o cosas así, Sí, sí, sí. un grupo regular te llegaban 40, Sí, 50, sí, sí. No, 60. pero que te lleguen 40, 50 personas en una casa que no está Exactamente. diseñada para eso, Es un montón, es un pero el montón. pastor lo dice en las prédicas de academia que eso iba a pasar porque la Sí. misericordia del Señor se derrama en todos lados y Ajá. había milagros, señales y prodigios. Entonces las personas te van a seguir porque el Espíritu del Señor está ahí puesto, Ujú. ¿verdad? Entonces la gente se enteraba y decía, cuando es que me contaron que este es un grupón. Entonces, sí, ese es un grupón y pasa esto, pasa aquello, testimonios, y entonces era impresionante ver la misericordia de nuestro Señor derramada ahí en la casa, Sí. eh, y Dios siempre nos ha respaldado. Entonces, después me casé y el afán del posicionamiento laboral y el afán del dinero y toda esa situación, nos alejamos, nunca dejamos de ir a la iglesia, pero nos alejamos de los grupos, nos alejamos de la visión, por supuesto, pues, porque la visión no dice ir a la iglesia todos los domingos, aunque debes hacerlo, sino que te implica a trabajar más. Sí, Pero definitivamente. nos quedamos como esos oyentes que hay bastantes en la iglesia, y si sos un oyente de eso que está oyendo ahorita, no, involucrate, metete, Al colaborar, sí, servicio de serví. Dios. Entonces Que eso por cierto realmente tenemos ahí producción, es video lo de que hace, servicio. exacto, es lo que hace el cristiano, ¿verdad? Sí, Entonces, no solo participes, sino que involucrate y realmente, mira que para que eso es bueno. Hay muchas áreas en las que puedes servir y tenés que ser bueno para algo, algún talento tenés. Entonces, después nos volvimos a involucrar, y como es la característica, nuestro Señor nos volvió a mandar un montón de gente, y hoy volvemos a tener una red muy grande donde eh, Dios nos ha respaldado nuevamente, hemos visto señales, milagros y prodigios, y Dios ha sido bueno, ha sido fiel, a pesar de que nosotros no somos los hijos que posiblemente podemos llegar a ser, y eso nos deja en una humanidad como cualquier persona que dice, no, pero es que yo necesito estar aquí para poder acercarme a Dios y servirle sí. como Él. No, tenés que, así como estás, así como con esa condición, porque el enfermo va al hospital porque se siente enfermo, ¿verdad? Pero Sí. no va al hospital cuando ya está sano. Entonces, ¿y usted qué hace aquí? No es que antier me sentía mal, no, pues váyase para su casa, ya no tiene sentido que esté Sí, aquí. definitivamente. Entonces, en ese momento, cuando estás pasando por cualquier situación complicada, acércate al Señor, y como les he dicho siempre a todos, Dios quiere que te involucres al 100%, y como cuando vas a la piscina, o sea, hay gente que empieza por los piecitos y nunca se mete. Entonces, fuiste a la playa, sí, te metiste al agua, no, entonces, ¿para qué te vas a la No playa? fuiste, no No, viajaste tanto ¿para para. qué? Te fuiste a quemar por gusto. Entonces, aprovecha el agua, metete, y con Dios es lo mismo. Involucrate al 100, y yo sé que Dios te va a respaldar en todo. Y volviendo al tema, o Sí, sea, después de todo eso, pues hoy tenemos una de las redes más grandes de servidores también en la iglesia, y ha sido por pura misericordia del Señor. Y yo le decía eso a mi líder, es que mira, Dios sabe a quién manda. Y mi líder me decía y me corregía muy sabiamente, me decía, no, pero también Él ve el trabajo, sí, porque definitivamente. yo puedo hincarme y orarle al Señor por servidores, por obreros, que tenés que hacerlo todo el Sí. tiempo, pero luego quedarme sentado y no hacer absolutamente nada. Entonces, la oración va acompañada de trabajo. Entonces, la visión es eso. O sea, sí, adoptar la visión, pero tienes que trabajar para que las cosas pasen. Es como el término hacer, hacer. Yo Ujú. voy a hacer que las cosas realmente pasen para que podamos ver un ministerio como el que Dios quiere darte. Y si vas a tener dos, pues dos excelentes servidores, dos excelentes cristianos, como el reflejo de su líder. Pero y Exactamente. si te va a tocar más, pues trabaja Bienvenido para sea, que, la verdad. para que eso pase. Bien, entonces quería preguntarte, eh, ¿cuál ha sido la enseñanza más profunda que Dios te ha dado en estos años de servicio? Yo, siempre, pues han sido muchas, de verdad que muchas, pero
Eh, Nuestro pastor nos ha enseñado siempre que lo principal es la fe. Sí. Casa de Dios es una iglesia de fe, donde se nos enseña fe, luego fe y luego fe. Y todo eso te desemboca a que confíes en Dios. Y si confías en Dios, buscar el reino va a ser la clave, Sí. porque por medio de la confianza, entonces crees en algo sobrenatural, en un ser omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, que realmente tiene buenos planes para tu vida. Entonces, cuando estás puesto con la fe, la búsqueda del reino te va a ser más fácil, en el sentido de que vas a tener la fe necesaria para saber que tu vida va a cambiar en todos los aspectos, Ujú. porque yo pasé una etapa en la que pasé un año sin trabajar y tenía que pagar la casa, tenía que darle comer a mis hijos, tenía que pagar todas las cuentas de la casa. ¿Y crees que me faltó algo? Absolutamente Definitivamente. nada. Dios suplió todas nuestras necesidades, pero la clave es el reino, buscarse el reino. Entonces, Dios nos enseñó en esa etapa a depender absolutamente de Él, solamente de Él, porque las cuentas y las facturas llegaban todos los meses y había siempre dinero para pagarlas. Una vez en alguna prédica escuché que alguien decía, es que comprarás sin dinero, y yo decía, ese sí es casaquero, ¿va? Porque ¿cómo vas a comprar sin dinero? Entonces, hay momentos en los que llegas hasta ese punto Sí. de no tener dinero. Entonces, yo siempre les cuento a mis discípulos en algunas ocasiones que eh, en una ocasión el- yo tenía 20 quetzales en mi bolsa, 20 quetzales, y estábamos en la iglesia y recibimos a unos hermanos peruanos que, dicho sea de paso, los mandamos a encuentro, les dimos academia, los hicimos discípulos allá en Perú, y ellos vinieron a Guatemala para un ensancha. Y los recibimos en la iglesia, bienvenidos, toda la cosa. Y, y yo tenía 20 quetzales. Entonces, Dios movió a esas personas hasta aquí para bendecir nuestras vidas, porque eh, para hacer realidad ese Ajá. versículo de comprarás sin dinero, porque me dijo él, mira, yo quiero comer donde comió el presidente de Guatemala. Ah, bueno, dije, entonces agarré mi teléfono y busqué dónde había comido el señor presidente que de ese tiempo El de electo en ese año. Guatemala. No le vamos a dar publicidad porque no. Eh, Busqué dónde había comido la semana y bueno, listo, vamos, que no sé qué. Y yo Tú estaba con toda con mi 20 familia quetzales, y yo ¿verdad? tenía 20 Ajá. quetzales. Yo dije, bueno, me voy a pagar el parqueo, ¿va? Entonces, eh, comimos Señor, mi soy yo otra familia vez. y yo. Ajá. No pagué un solo centavo y pude ver hecha realidad en mi vida la palabra esa de comprarás sin Sin dinero. dinero. Porque eso retumbaba en mi mente, en mi Sí. corazón todo el tiempo cuando yo vi la cuenta. Era mucho dinero porque era mucho dinero, Ajá. y ni siquiera el parqueo pagué y me regresé con mis 20 quetzales porque no me dejaron pagar absolutamente nada. Esto no es solo un podcast, es un espacio donde las heridas se vuelven palabras y las palabras un testimonio. Entre testimonios, prepárate para escuchar lo que muchos callan y pocos se atreven a compartir. ¿Qué harías si la vida te dejara en el suelo, sin salida? ¿Y si esa caída fuera lo que te salvara? Bien, entonces hicimos una pequeña pausa para pues tomar un pequeño break, ¿verdad? No es que la cámara no se haya calentado, ¿verdad? Entonces nos quedamos en el testimonio de pagar sin dinero y pues no me comentabas de esa vez que fuiste y cómo ese testimonio de pagar sin dinero, ¿verdad? La verdad que me parece muy, muy impactante y cómo proyectaste ahí sí que lo del uso de la fe, ¿verdad? Entonces, quería hacerte... ¿ibas a terminar la anécdota? Sí, pues terminar que después de no creer, porque a veces escuchas palabras, aunque escuchas salidas de la Biblia, y a veces te cuesta creer algunas cosas, ¿verdad? Pero esa era una de las que a mí me gustaba creer: vamos a comprar sin dinero, hasta que realmente te pasa. Y
Y sí, se puede, sí es posible. Dios todo lo hace posible. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Y sí se puede hacer. Sí, Dios lo hace. Y en esa etapa, y para terminar el tema, ¿verdad? Cuando cuento esto, le digo a la gente, bueno, sí lo mirás un bonito, sí, el año sin trabajo y ver la presencia de Dios y aprender a depender solamente de Él. Pero también le cuento a la gente, no pasa solo porque sí, pero vos el domingo me mirabas sirviendo, vos el sábado nos ibas a encontrar en el grupo. Entonces, partiendo de lo que hablábamos al inicio, Sí, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas, y Dios lo hace realidad, pero también tenés que hacer algo, exactamente. ¿verdad? Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Sí, Bien, entonces quería preguntarte, ¿cómo ves la iglesia hoy en comparación de como cuando empezaste tu ministerio? pues la iglesia hoy somos mucho más grandes, aunque Definitivamente. seguimos siendo pequeños. El pastor en una de las enseñanzas de la academia habla de lo que éramos en ese entonces en una bodeguita, y él decía, somos eh, una iglesia de 2.500 personas Ujú, para una población en ese entonces de 8 millones de ujú. guatemaltecos. Entonces somos una cosita así, decía el pastor, chiquitita, para la gran población que hoy, que en ese entonces era Guatemala. Hoy seguimos siendo pequeños en proporción a la cantidad de habitantes que hay en Guatemala, porque hoy estamos, no sé qué, 19 millones, tal vez producción nos corrige, pero, ¿Cuántos habitantes pero hay en ¿cuántos Guatemala? habitantes hay en Ajá. Guatemala? No, con 18, este 19 tráfico millones. definitivamente es el número más alto que me Eso acabas de sí, dar. carros y teléfonos hay más, pero somos un montón. Entonces, hoy somos una iglesia Ujú, de 25, 30 mil miembros, pero entonces seguimos siendo pequeños, sí, y necesitamos pues crecer mucho más, que los avivamientos sigan siendo así como en la casa esa que te contaba, que iban 60, 70, 80 gentes, y en tu casa, que puede ser también un altar que se abra y donde vayan 10, 20, 30, una persona, pero que el ministerio de todos, y en sí el trabajo que tú puedes hacer para llevar almas a nuestro Señor Jesucristo, que les presentes a Jesús y que puedan cambiar su vida, o pueda ser su última oportunidad de conocerlo, porque pues Dios sabe el momento, el lugar en el que cada uno de nosotros vamos a dejar esta tierra, pero tal vez tú tenés algo que decirle a alguien y no lo haces. Entonces, la iglesia ha cambiado mucho en cuanto a la cantidad de personas, pero todavía seguimos siendo pequeños, y te invitamos a todos aquellos que no son miembros de la iglesia a que se conviertan a nuestro Señor, y puedas asistir y puedas amén, involucrarte. amén. Bien, entonces, pues me gustaría también, yo sé que nos están viendo jóvenes, yo sé que nos están viendo de todo público en general, pero quiero pues comenzar a enmarcar acerca de la juventud. Y quería preguntarte qué consejo le darías a los jóvenes que sienten un llamado, pero tienen miedo en fallar. Claro, para el joven, pues hay una escritura que dice, joven, sé ejemplo, ¿verdad? Sé ejemplo. Entonces, a veces, ¿cómo le voy a pedir a un joven que sea ejemplo? ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de levantarse tarde, ejemplo de poner excusas para todo. Entonces, eh, si tu llamado es ahorita, que tenés 14, que tenés 15, que tenés 16, no desperdicies la oportunidad de rodearte de gente que puede generar ese cambio en tu vida. Los grupos de jóvenes que son importantísimos. Esta red tiene muchos jóvenes, la iglesia está llena de jóvenes, que realmente es importante que el joven se acerque a Dios, porque podés tener un giro radical en tu vida a partir Definitivamente. no es lo mismo que alguien con 80 años llegue a los pies de nuestro Señor, y a que alguien de 13, 14 años ya esté predicando. O sea, se te van a abrir muchas puertas de oportunidades, y vas a poder ser un mejor hijo, un mejor estudiante, después un mejor trabajador, un mejor esposo, un mejor padre. Vas a ser mejor realmente si desde jovencito te acercas
a nuestro Señor y dejas que Él tome el mando de tu vida y te guíe por el mejor camino posible. Pero a veces cuando somos jóvenes nos Sí, cuesta mucho, ¿verdad? definitivamente. Dejar la vida que nos parece bonita, la parranda, eh, hasta el juego de fútbol que intercede con la iglesia. No, es que tengo un partido el domingo, entonces para mí es más importante el partido del domingo que era la iglesia. eh, Tengo reunión con mis amigos, entonces eso de los grupos, no me invites a un grupo viernes porque el viernes no sé ni dónde voy a andar, entonces para mí no es ese rollo, entonces a veces en esa etapa de la vida cuesta un poquito acercarse, pero creo que Dios nos está enviando jóvenes a la iglesia Amén. y eso es muy importante porque hay un cambio de mentalidad también y vivimos tiempos bien complicados en donde el joven sabiamente debe darse cuenta que no le conviene hacer muchas de las cosas que otros hacen, pero es una situación que cada uno tiene que darse cuenta, ¿verdad? De lo que, de dónde le conviene estar. Bien, entonces, pues quería preguntarte porque yo veo mucho que no solo en tu ministerio, sino en tu familia, pues tú guías a tus hijos al servicio, ¿verdad? Porque yo veo que tus hijos están sirviendo y me gustaría también como que enfatizar acerca de aquel padre que te está viendo que está tratando de llevar sus hijos al reino, pero que definitivamente pues el mundo no los quiere soltar, ¿verdad? En base a tu experiencia, ¿cómo fue que acercaste a tus hijos y no lo sintieran como una obligación o como una carga, sino que les naciera, ¿sabes? ¿Cómo fue que tú trabajaste en eso? ¿O cómo fue que pues tú incentivaste eso, ¿sabes? El, como, como padres de familia que nos van a observar, creo que muchas veces nosotros los padres gastamos muchas palabras a la hora de pedir algo a nuestros hijos, pero lo más importante es el ejemplo. Entonces, muchas veces hemos oído frases trilladas que dicen, no, es que los hijos van a hacer lo que te miren que vos haces. Entonces, es eso realmente. Nosotros en casa, pues hemos incentivado el servicio como parte fundamental y no negociable, Sí. ¿verdad? Ujú. Porque a veces puedes negociar muchas otras cosas. Las notas del colegio, las salidas extracurriculares de sea de un partido de fútbol, el gimnasio, lo que querrás negociar con tus hijos, negociarlo a manera de obtener los resultados, pero el servicio a Dios, la iglesia no deben de ser negociables. Eso se lo oí a uno de los líderes 12 de uno de los pastores que así lo tenía puesto en su casa. En ese entonces mi hijo tenía, el mayor tenía 2, 3 añitos y yo dije, no, que eso es muy buen consejo porque realmente vas pasando las etapas con tus hijos y se va volviendo un poquito más complicado en la etapa de la adolescencia que ya te Definitivamente. sigan y que tengas esa emoción, como cuando Sí, tiene un niño de 2, 3 años, pues ahí lo llevas y no le sí. estás preguntando, mira qué decir, pero ya cuando creces es un poquito más difícil que eso pase tan naturalmente. Entonces, con el ejemplo es fundamental, te van a ver haciendo, te van a ver sirviendo, te van a ver yendo a la iglesia, entonces va a ser mucho más fácil que tus Ujú. hijos se acerquen cuando te ven haciéndolo a ti primero. Entonces, padre de familia, si querés que tus hijos tengan otro estilo de vida, un mejor futuro, acércate tú primero y sé el ejemplo, sé el padre que realmente tus hijos necesitan ver. Tal vez ya vieron una versión mala de ti, pero estás vivo todavía, tenés la oportunidad de mostrar una mejor versión de padre. Entonces, hacelo acercándote a Dios, acercándote a la iglesia, e involucrándote y motivando a tus hijos a que por medio del cambio que han visto en tu vida, ellos quieran tener también lo que ven en ti. Uno de hijo lo que quiere muchas veces es admirar a su papá, Sí. admirarlo desde cualquier punto, de si sos trabajador, si te levantas temprano, si sos para nuestros hijos en cierta etapa somos un superhéroe. Entonces, que vuelvan a reencontrar a ese super papá por medio de tu involucramiento en la iglesia. No, y definitivamente yo digo esto como testimonio también, porque en cierto punto de nuestra vida, pues, no estuvimos, bueno, nos alejamos de Dios. Yo traté de regresar
pero regresé solo yo, ¿verdad? O sea, cada quien estaba separado en donde se sentía más cómodo. Ujú. Yo pues me acerqué a la iglesia, ¿verdad? Pero no tuve el mismo impacto de que un hijo se acerque a que la cabeza del hogar Es se acerque, correcto. ¿verdad? Entonces, eh, en ese tiempo, pues sí, yo lo puedo decir como testimonio, pues no hubo el mismo impacto a que pues un miembro de la familia se Ujú, acercara, ujú, ¿verdad? En este caso yo hijo, y tiempo después, pues mi papá llegó, la cabeza del hogar llegó ujú. y hoy puedo decir, pues toda mi familia está sirviendo, ¿verdad? Amén, Entonces, sí, yo me he dado cuenta mucho cómo el enemigo al que ataca es a la cabeza del hogar, ¿verdad? sí. Porque Ujú. si ataca la cabeza del hogar, pues se viene todo, ¿verdad? Entonces, todo el Por ministerio supuesto, que es la familia. es correcto. Entonces, sí, les digo como, así que desde mi punto como hijo, ¿verdad? Si tú estás viendo cabeza de ese hogar que está, pues en cierto punto, pues pasando un proceso, pues esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Acércate al camino de Dios y verás el cambio, ¿verdad? Lo que para ti es imposible, pues para Dios es posible, ¿verdad? Entonces, eh, quería preguntarte acerca de un punto muy importante que es en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y qué papel juega la oración en tu vida diaria y en tu ministerio? Mira, la oración es fundamental para no solo para la obtención de resultados al final, ¿verdad? Sino que eh, la Biblia dice que echemos nuestras cargas sobre Él. ¿Y cómo lo vas a hacer si no es por medio de la oración? Cuando la Biblia dice, anda a tu cuarto, encerrate, aunque más profundamente dice, anda a tu armario, ¿verdad? Que es un lugar más íntimo, más Sí. pequeño, cerrar la puerta y ahí orar. Entonces, nuestro pastor siempre nos ha enseñado a que los resultados que tenemos públicamente se consiguen en la intimidad. Entonces, la oración debería de ser parte fundamental de tu vida. Y no te voy a decir, mira, convertirte en en un orador que pase 17 horas orando, porque yo he conocido a nadie así, pues, y tampoco te digo, mira, hace una oración efímera de 16 segundos, 8 segundos y ya está listo, pues, pero en todas las etapas de tu día, hace, no te digo que lo hagas de esta manera, pues, pero a mí me ha resultado bastante eficiente en muchas etapas de tu día o hacer muchas oraciones cortas y en la noche si tenés resto, hacerlo de una oración más extensa o por la mañana, porque a veces en la noche ya cuesta un poquito más por el cansancio, dependiendo de tu vida, pero la oración es fundamental para tu vida como cristiano y realmente es lo que te va a mantener una conexión con Dios, porque una de las partes más importantes que el diablo ataca precisamente es que no tengas esa comunión con Dios por medio de la oración. ¿Y cómo se hace eso? ¿Por qué? Porque tú vas teniendo tu día a día y vas cometiendo errores. Entonces, ¿tú cómo vas a decir? El diablo te pone en la cabeza, pero ahorita cómo te vas a sentar a darle gracias a Dios por tus alimentos y acabas de estar allá en una reunión y estabas recriminando y hasta posiblemente hablaste de mala forma y ahora venís aquí, entonces empezás con una dinámica de falta de oración, falta de oración, Sí, falta sí, de sí. oración, entonces vas rompiendo esa comunión con Dios y Él está siempre para escucharnos y el Espíritu Santo está ahí en todo momento, entonces es fundamental que oremos Ajá. y si no lo haces, empezar a hacerlo, oraciones cortas, oraciones que realmente tienen tu corazón y sepas que vas a obtener una respuesta, pero no vas a obtener nada públicamente si no te vas a orar en A lo secreto. secreto. Correcto. ¿Crees que esa es la clave de tu ministerio hoy en día? Eh, Son varios factores lo que hablábamos al inicio, Sí, ¿verdad? sí, sí. De que tenés que trabajar, de que tenés que orar, tenés que pedirle al Señor obreros, tenés que hacer mucho trabajo. Y esto es donde a veces la gente no le gusta, ¿verdad? Sí, cuando Porque viene yo el siempre trabajo. les he dicho a las personas que empiezan en academia y que van en su proceso normal de aprendizaje y van viendo cómo son los grupos, les digo siempre, miren, esto es un trabajo que te va a demandar tiempo, te va a demandar dinero,
te va a demandar el sacrificio, porque nosotros con mi familia hemos tenido cumpleaños justo cuando hay encuentros Ujú. y tenés la obligación y con gusto, una obligación que realmente te satisface de cumplir con tu rol en el que estás involucrado en donde te corresponda estar en el encuentro. Entonces es un punto en el que yo siempre le hago énfasis a la gente que esto es un trabajo y como tal tenés obligaciones y responsabilidades que tenés que cumplir. Entonces en esa etapa es donde a veces la gente se lo piensa o sanamente a veces la gente se involucra Sí, y realmente lo toma como es, pero a veces la gente también en esta etapa sí. se decepciona de alguna forma y dice, no, esto no es para mí. Bueno, posiblemente no haya sido en ese momento, pero como bromeamos con mi líder muchas veces que uno dice, bueno, te vas, pero vas a volver, porque En te algún vas y punto de tu aquí te vida. quiero ver otra vez. Y ha pasado muchas veces, ¿verdad? Que la gente a veces toma sus breaks y después ahí regresan, pero ya hay facturas a veces que pagar, Sí, ¿verdad? Con definitivamente. eso. Ujú. Bien, entonces me gusta mucho cómo hablas acerca del servicio y del trabajo que ha habido no solo en tu ministerio, sino en tu vida. Y que también quería preguntarte, y yo siento que es una pregunta que pues es muy importante, ¿verdad? Y la pregunta es cómo equilibras el servicio con tu vida personal y tu vida emocional. O sea, cómo el servicio tú, pues siento que tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Sí, todo debe ser equilibrado porque eh, si te dedicas mucho a trabajar, vas a resultar estresado. Si no trabajas, también es complicado. Si le dedicas el tiempo no adecuadamente a todas las partes de tu vida, pues vas a tener un desequilibrio emocional y Sí, espiritual, por supuesto. Entonces, siempre una de las cosas que nuestro pastor nos ha enseñado justamente es eso, a tener un equilibrio entre todas las situaciones que se manejan, porque volviendo a lo otro, o sea, esto es un trabajo que te va a demandar todo lo que ya hablamos, pero que tiene muy buena recompensa de parte de nuestro Señor. Entonces, el equilibrio tiene que venir desde el punto de vista que estás haciendo lo correcto y lo vas a ver no solo reflejado en tu casa, sino que también en tu área laboral. definitivamente. Entonces hay situaciones en las que Dios te está respaldando todo el tiempo por lo que haces sin que sea una situación en la que tú hagas lo que haces por la recompensa que Dios te va a dar, porque Ajá. esta ya la tenés ganada. Pero tenés que tener un equilibrio siempre para tu vida. Y si me querés poner en el punto de qué es más importante, siempre te voy a decir que lo más importante es siempre servirle al Señor. Siempre va a ser lo más importante y lo demás vendrá. Ujú. Y ahí está el equilibrio, en hacer Sí. primero lo que Él te manda y luego Dios se va a encargar de darte lo que te corresponde. Pero sí es importante que tengas un equilibrio. Amén. Bien, entonces quería pasar a a la siguiente pregunta. Y dice, ¿cuál es tu visión para el futuro de tu red, para tu ministerio cristiano? ¿Y cuál es tu visión que tú querés dejar en esta generación? Pues mi visión no es otra que la visión de nuestra iglesia, es ir y Ujú. hacer discípulos. Yo le digo siempre a la gente en los encuentros, miren, quiénes son evangélicos aquí. Muchos levantan la mano, entonces los invito a que dejen de ser evangélicos y que se conviertan en un discípulo, porque realmente eso es lo más importante, ¿no? Ya como evangélico ya sos justificado, levantaste tu mano, aceptaste al Señor Jesús como Señor y Salvador, listo, ya sos salvo, Sí, pero hay que hacer algo más, ¿verdad? sí. No es solo eso. Entonces dejemos de ser evangélicos y convirtámonos en un discípulo, que es lo más importante. Esa es la visión, que en algún momento podamos como red, o como redes, porque realmente somos, el pastor siempre en ADL dice, no llames a los grupos o un grupito aquí, no, usted va a hacer 6 redes. Entonces, cuando
te expandiste, o sea, se te abre, se te ensancha la mente, ¿verdad? De decir, bueno, es que sí, no son 6 grupos, son 6 redes que Ujú. van a tener 6 redes cada red, entonces formas a un montón de gente. Y realmente no es que nuestro objetivo primordial sea tener 1000, 2000, 3000, 4000, pero el trabajo y la visión te llevan es una consecuencia, ¿verdad? De nuestra visión. Entonces, al final, no sé, el punto si yo me fuera, estuviera ahorita X cantidad de años y, y tocaría que me entierren y que alguien pudiera mencionar algo de nuestra vida. Pastor en una ocasión nos daba un ejemplo y nos decía, nos ponía como contexto la película de Rescatando al Soldado Ryan. Ujú. Si no la has visto, mírala, es una super película de Tom Hanks. Y el punto de esa película es rescatar a un soldado de apellido Ryan, que era el último hijo vivo de una señora, pues de su mamá, de una lista de hijos que murieron en la guerra. Ujú. Entonces, el gobierno de Estados Unidos forma un grupo especial de soldados solamente con la misión de ir a rescatar a ese soldado. Pero la película empieza por el final, porque la película empieza en un panteón. Iba un señor ya avanzado en años, Ajá. caminando con su esposa y se mira a su familia atrás. Y se van a un panteón y están un montón de tumbas. Ujú. Entonces él entre lágrimas dice, díganme que mi vida ha valido la pena. Entonces en ese momento posiblemente no comprendas lo que él está diciendo hasta que miras la película. Sí, pues. Entonces el pastor nos hacía referencia que hay que vivir para que tu vida valga la pena realmente, para que al final puedas decir, ha valido la pena los años, sean 40, sean 50, sean 80, los que te toque vivir, pero que realmente puedas tener los resultados que respalden una vida en donde Dios realmente te haya querido poner. Porque el soldado Ryan después, en esa etapa de su vida ya grande, y ver a su familia, toda su familia, entonces podemos decir, bueno, ha valido la pena el rescate y que todas esas personas hayan muerto, porque ahí están todos los soldados que fueron a rescatarlo, todos murieron y él quedó vivo, cumplieron su misión. Entonces, al final, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión que tenemos que continuar? Y que posiblemente sería como en esa etapa del soldado Ryan, de decir, bueno, valió la pena todo lo que hiciste, ha valido la pena el trabajo que desempeñaste, dónde están los resultados y si pudiera ser que por ahí haya estado parte de la respuesta que me gustaría tener al final, ¿verdad? Que Ujú. realmente fuera, si alguien va a hablar de nosotros en ese momento, que no solo sean palabras, sino que realmente se demuestre. Y el pastor nos enseñaba también que hay que vivir para que te extrañen, dice él. Entonces, a ver si nos extrañan. Es importante, ¿verdad? Sí, Entonces, la verdad, pues este tiempo, yo sé que aprendimos mucho, ¿verdad? Sabemos que la sabiduría, pues ahí sí que se adquiere. No sé, yo siento que si quieres ser un sabio, te tienes que juntar con sabios también, ¿verdad? es correcto. Entonces, eh, yo sé que la audiencia pues va a aprender mucho de este podcast. Y la verdad quería agradecerte por aceptar en este proyecto, ¿verdad? Entonces, el punto de estas entrevistas es que las generaciones presentes, las futuras también, pues adquieran, ¿verdad? Tengan ese temor por Dios, que tengan esos principios, ¿verdad? Y cómo, pues, cómo las personas, pues, pasaron mucho para lo que hoy vemos hoy en día, ¿verdad? Ujú, Entonces, ujú. siento que eso es muy importante también y siento que ahí sí que el centro de una familia tiene que ser Dios, ¿verdad? Entonces, Correcto. gracias, te quería agradecer, gracias por sumarte a este proyecto, la verdad. Me hacía mucho énfasis una predica del pastor.
que decía, si tú pasas gran tiempo de tu día en el tráfico, pues Mm, usarlo para consumir cosas buenas, ¿verdad? correcto, sí, Y eso, de esa idea, pues de esa premisa, pues nace este proyecto, ¿verdad? Para que las personas puedan consumir cosas que les sumen a su vida, ujú, ¿verdad? Entonces, quería agradecerte por aceptar la invitación y listo, por este espacio y por abrir ahí sí que de forma, sí, sí. pues, natural, ¿verdad? Todo esto no está planeado, sino que fluimos conforme la entrevista, ¿verdad? Y para terminar, quería darte, si quieres, dar unas palabras para terminar esto. Pues sí, terminamos como iniciamos. Si no formas parte de, involucrate, buscar a la persona que por ahí ha de estar, al ángel que Dios te va a mandar, porque Dios pudiera bajar él o bajar Jesús, puede hacer lo que quiera, pero va a mandar a una persona. Te va a mandar a vos, te va a mandar a mí, nos va a mandar a alguien al que te hable. Entonces, cuando la próxima vez alguien te hable de él y te quiera presentar a Jesús, o escuchar sus palabras, no es la persona que está yendo, está siendo enviada por el mismo Dios y es por algo. Entonces, no pases por alto la invitación a un grupo, no pases por alto la invitación a la iglesia, no pases por alto unas palabras de aliento, no pases por alto ese llamado que Dios te está haciendo por medio de alguien. Entonces, atendé a la voz del Señor y yo sé que Dios va a hacer algo muy bueno en tu vida y no perdas la oportunidad de escucharlo. Amén. Entonces, pues bien, si a ti te gustó bastante pues lo que acabas de ver y sientes que pues fue una bendición para tu vida, pues ahí sí que las bendiciones se comparten, ¿verdad? Entonces, si tú crees que esto pues te llevó mucho, compartes a aquella persona pues que también que necesita escuchar, ¿verdad? Que ahí sí que pues necesita un llamado de Dios. Entonces, también te doy gracias a ti por ver este episodio. Y pues esperemos que en este proyecto pues Dios ponga ahí sí que las personas que necesitan, pues que tienen que venir y que van a ser una bendición, pues venir a este podcast que es Entre Testimonios, ¿verdad? Entonces, gracias por vernos, te esperamos siempre en el siguiente episodio y pues fue un gusto tenerte acá y compartir así que con el entrevistador también, ¿verdad? Entonces, nos vemos en el siguiente episodio.